Buenos días. Me llamo Josep Gonzalvo, vengo de Valencia y bueno, y la propuesta o la reflexión que os voy a proponer lleva por título del ego colectivo a la colectividad iluminada, un viaje hacia la nueva conciencia. Y es un poco lo que os voy a proponer, un repaso de lo que se propone en esta propuesta. Un viaje desde el ego individual a una colectividad iluminada. Entonces, lo que os voy a plantear, como de pie, es el siguiente viaje. Empezaré hablando del ego individual. Os comentaré cómo el ego individual, en su búsqueda insatisfactoria de la búsqueda de propósito, de reconocimiento, de identidad, pues esto, lo que no alcanza a nivel individual, lo pretende conseguir a través de grupos, cualquier tipo de grupo, social, político, religioso, cultural. En ese sentido, pues os voy a explicar cómo se manifiesta ese ego colectivo, ese ego individual que se proyecta en un ego colectivo. Después os voy a comentar, pues bueno, cómo ese ego colectivo arrastra a los grupos, sean de la índole que sea, a un estado de demencia. En el caso de un grupo espiritual, ese desarrollo de ego colectivo conduce habitualmente o muchas veces, en ocasiones, a un estado de demencia espiritual, y cómo superando ese estado de demencia espiritual, pues es el paso previo para el surgimiento de una nueva colectividad, una colectividad iluminada. Entonces, os hablaré de las características que suelen tener las colectividades iluminadas y, por otro lado, qué es lo que aportan, qué es lo que pueden aportar estas colectividades iluminadas a, digamos, a la evolución planetaria, al cumplimiento del propósito divino. Y después una conclusión, ¿vale? Bueno, pues empecemos. No sabía si estabas de pie o, bueno, pues igual me voy sentando. Como la presentación os la voy a facilitar, pues igual no lo leo todo, algo leeré en función de mi seguridad. Chacho, ¿me has visto? Nos encontramos en una encrucijada actualmente, en la cual, pues, la conciencia colectiva pues está experimentando pues, un cambio profundo. Lo que hemos conocido y hemos hablado en estas jornadas, que la expresión de prácticamente todos los egos desde que surgió la sociedad, egos, me refiero a egos colectivos en grupos sociales, políticos, religiosos, han sido disfuncionales o no han llegado a cumplir el propósito que tenían planteado, justamente por este dominio de este ego colectivo que los ha gobernado, y es lo que voy a explicar con detenimiento. Entonces estamos, como os decía, ante una encrucijada en la cual, pues, en el horizonte se apuntan o se pueden vislumbrar el surgimiento o la generación de determinadas colectividades iluminadas. Aunque yo creo que en este momento no hay colectividades iluminadas, o al menos yo no conozco subjetivamente ninguna, pero sí que están desarrollándose, porque esto es un procesos en los cuales en estas jornadas ya se han ido explicando las características de ese viaje a esa nueva conciencia, ¿no? Empezamos con el primer punto, en el cual pues, os hablo del ego individual. El ego individual, bueno, lo hemos visto con los documentales por las noches, en estas jornadas es un tema reiterativo, es una estructura psicológica que se desarrolla a medida que va creciendo la persona y realmente es una herramienta que nos ayuda desde la infancia pues, a navegar en este mundo de interacción, de adversidad, también de caminos que nos conducen, pues bueno, al cumplimiento habitualmente del propósito, seamos conscientes o no. Pero, aunque no está aquí, yo había un tema que me preguntaba, digo, vale, muy bien,
hay un cumplimiento, el ego siempre busca el cumplimiento de un propósito o está buscando ese propósito, al nivel que sea, puede ser político, social, cultural. Estamos ahora en un ámbito mucho más, no me estoy centrando en el ámbito espiritual. Y yo me planteaba, pero bueno, ¿qué es lo que guía a ese ego individual, ¿no? Porque de alguna forma hay algo que le impulsa. ¿De dónde surge ese movimiento, esa llamada? Me surgió entonces una expresión muy bonita es la siguiente. Yo estoy convencido de que el alma susurra al ser, que lo vimos ayer, las impresiones del alma, estamos hablando de lo mismo. Pues el alma yo creo que susurra al ser en encarnación desde que nace, le está susurrando, digamos, un objetivo, un propósito. Lo que sucede es que, como sabéis, pues todos desde que nacemos estamos bastante dormidos en el sentido de que vivimos apegados, identificados con nuestros cuerpos de la personalidad. Cuando somos pequeños, lógicamente, pues el cuerpo, cuando somos muy pequeños, el cuerpo emocional y el cuerpo mental no está desarrollado y obviamente ese apego paterno, materno, infantil, pues es lo que prima, ¿no? Y claro, ese susurro del alma que ya se produce induce justamente al niño, a la niña, a buscar esa satisfacción. ¿En qué dimensión? En una dimensión puramente físico-energética. Todos hemos sido adolescentes, tenemos hijos, nietos adolescentes y vislumbramos que ya con el plano emocional, ya en pleno desarrollo, justamente ese susurro del alma, que obviamente cuando digo susurro, empleo este verbo porque cuando nos llega un susurro no sabemos la fuente, únicamente nos llega el sonido y el sonido o el impulso. Y obviamente nosotros lo percibimos en el nivel con el cual estamos identificados. Los adolescentes están identificados con el plano emocional y ese propósito de realización, de búsqueda de la felicidad, lo encuentran o lo pretenden alcanzar a través del plano emocional. Ya a partir de los 21 años, cuando ya se consolida el plano mental, pues lógicamente ese propósito se amplía. Aparte, bueno, y por supuesto los anteriores se siguen manteniendo. Los hay que siguen intentando conseguir ese propósito, esa finalidad de satisfacción o felicidad en el plano físico, todos lo sabemos, en el emocional y algunos también en el mental. Y muchos de nosotros, cuando avanzamos, muchas veces a bases de crisis profundas, surge ese despertar espiritual, ¿no? En el cual pues buscamos, digamos, ese propósito, intentamos buscar ese impulso que desconocemos, que tenemos ya, que procede del alma, lo buscamos en un mundo espiritual, pero sigue siendo una búsqueda desde el ego, no lo olvidemos. Aunque estemos realizando una búsqueda espiritual, es una búsqueda del ego. ¿Y eso cómo lo sabemos? ¿Que es del ego no? Pues es muy sencillo. Cuando estamos conectados con el alma, cuando esa antarkarana está ya definido, está completamente delineado, no hay ninguna necesidad de búsqueda, porque lo que existe es únicamente rendición, entrega a la vida, ¿no? Bueno, esto es un poco, digamos, toda esta transición y lo que os quería comentar es cómo este ego, pues esto va percibiendo los ecos de ese susurro del alma y lo va intentando alcanzar o lograr a través de las dimensiones de la personalidad con las cuales está identificado. Pero ahora os voy a dar un mensaje que yo creo que es muy importante. ¿Cómo cómo alcanzan estos propósitos de felicidad? Porque obviamente todos nosotros, todos los que hemos estado aquí, en alguna fase de nuestra vida, o bien a nivel físico, pues por ejemplo con el deporte, con la comida, con algún aspecto, hemos alcanzado estados temporales de felicidad o de satisfacción. También, por supuesto, en el emocional, cuando alguna vez o muchas veces nos hemos enamorado o cuando hemos tenido esa expresión del campo emocional y también en
en el ámbito mental. Pero si os dais cuenta, todas estas satisfacciones, el ego individual siempre las ha conseguido a base de diferenciarse de los demás. Ahí está la clave. O sea, estos objetivos siempre se han conseguido en base a la diferenciación, nunca a través de la unidad. Y como siempre se ha conseguido a través de la diferenciación, o de lo que es lo mismo, a través de alcanzar objetivos externos para intentarlos exportarlos internamente. Y todos sabemos ya, todos los que estéis aquí ya sabéis, que digamos que todo esto son búsquedas efímeras, que tarde o temprano, pues acaban aburriendo, se vuelven insatisfactorias. Esto, por ejemplo, pues en las relaciones de pareja lo vemos muy claramente con aquellos prototipos fundamentalmente muchas veces encarnados en los hombres, en los cuales, pues bueno, pues después de esa fase de enamoramiento, todo se estabiliza y bueno, y en lugar de algo que tiene que surgir desde dentro, porque el amor es dar fundamentalmente, ya lo sabéis, pues si uno está acostumbrado a recibir, pues lógicamente pues se busca la fuente de satisfacción en otras fuentes diferentes, ¿no? Entonces, todo esto es, como os digo, pero que tengáis claro que siempre lo que hay detrás, en el fondo de todas estas búsquedas de felicidad, es un susurro del alma que nos está llamando, como ayer vimos, nos está impresionando constantemente desde que encarnamos. Entonces sucede que todas estas búsquedas efímeras, búsquedas en las cuales, por supuesto, cuando ya nos embarcamos en el camino espiritual y tenemos una búsqueda, pues lógicamente, pues ya no buscamos incluso una satisfacción personal, sino buscamos algo que incluso es más grande que nosotros mismos, algo que posiblemente cuando buscábamos la satisfacción a nivel físico, emocional, mental, lo podíamos conseguir a nivel individual, pero a nivel espiritual eso es un poco complicado, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que obviamente intentamos lograr o alcanzar ese propósito que nos susurra el alma a través de grupos espirituales, ¿vale? De forma, todavía no quiero hablar de grupos espirituales, pero que sepáis esto también sucede en la política, ¿no? En la política, pues por ejemplo, pues cuando alguien tiene pues elevados ideales, pues obviamente pues busca canalizar ese espíritu de cambio y tal, pues a través de grupos políticos, ¿no? Pero todo, y es lo que voy a hablar ahora a continuación, lo que sucede es que cuando alguien ingresa en estos grupos sociales, culturales, políticos, con ese ego no resuelto, con esa búsqueda externa, con esa búsqueda de satisfacción o de esa búsqueda de propósito en los niveles físico, emocional, mental, lo que sucede individualmente y además con la agrupación de diversos individuos en la misma situación, es lo que suele suceder, es que hay una proyección de esas carencias, de esos retos personales que todavía se han de resolver desde dentro, hay una proyección en los grupos en los cuales se ingresa. Entonces, esto es un poco acabo de desbozar un poco cuál es el inicio de esta propuesta que os comento. Y como podéis leer aquí, pues evidentemente el ego pues, también tiene la tendencia a sentirse insatisfecho, incompleto o amenazado, ¿no? Esto a nivel individual. Y por eso también el grupo lo que le proporciona es validación y seguridad. Porque tanto, y me estoy anticipando lo que os voy a contar después, o vais a ver las diapositivas, pero da igual, el ego colectivo, o sea, los grupos, en este caso espirituales, manifiestan síntomas que son similares o homólogos a los que se manifiestan por el ego personal. En todo caso, tienen una necesidad de pertenencia, ¿vale? O sea, pertenencia en el sentido, yo me reafirmo en el grupo, tal vez lo que no he conseguido a nivel individual, o tal vez lo he conseguido a nivel individual o a nivel muy, muy disminuido, pero en el grupo yo voy a conseguir sentirme que mi identidad sea reconocida, que me sea valorado, ¿vale? Es el sentimiento también de
reconocimiento, que es una forma de búsqueda de amor externa, en lugar de expresión, que esa es la diferencia. ¿Vale? Y obviamente, si yo me siento reconocido individualmente, mi sentimiento de pertenencia con el grupo, hasta tal punto que en algunos casos las identidades individuales erróneamente se disuelven en el grupo, estas identidades, también se añade el sentimiento, como os decía, también de pertenencia, de reconocimiento y de seguridad. Creo que me he confundido en el hilo del discurso, por lo tanto voy a seguir adelante. Entonces, cuando uno se identifica con estos grupos, como os decía, y aquí lo podéis leer, pues ese sentido de identidad y pertenencia, pues se empieza a desarrollarse, se alcanza a algún nivel que a nivel individual es bastante complejo. Y como os pongo aquí también, esto no es únicamente se da para grupos espirituales, sino también para políticos, sociales, religiosos y culturales. Claro, cuando uno ingresa o cuando uno se adhiere a un grupo de estas características, lo primero que percibe pues, es un sentimiento de alivio temporal y un sentimiento de plenitud que a nivel individual pues, no había logrado. Incluso hay personas que tenían tanta esa necesidad de sentirse acogidos, abrazados, reconocidos, que bueno, que incluso pues, realizan esfuerzos ímprobos para reforzar ese sentimiento de identidad, ese sentimiento de pertenencia con el grupo, ¿no? Esto, como os digo, no sucede únicamente con los grupos espirituales, sino también en los culturales, políticos y tal. Claro, ¿qué sucede? Que desafíos y limitaciones ¿qué inconvenientes tiene? Porque en principio he de deciros que este sentimiento de pertenencia, de reconocimiento, de seguridad en sí no es negativo. No es negativo. De hecho, pues es una línea, es un paso previo, pues justamente a sentimientos que van a venir ya dados cuando uno consigue esa conexión con el alma. Pero el desafío sucede que tal vez una identificación excesiva con este ego colectivo con el cual se ha integrado, se ha abrazado con esa necesidad, pues conduce habitualmente a varios factores que suelen visualizarse en determinados grupos de toda índole, como es la polarización, ¿vale? Y polarización, en Matilde sí que es dualismo. Tribalismo, hay que recordar que la tribu siempre surge en oposición a otras tribus, y la intolerancia. Ahora veremos las características, cómo se manifiesta este ego colectivo, sobre todo en los grupos espirituales. Pero sobre todo, muchas veces, en función de la necesidad, lo que se pierde es la oportunidad de desarrollar un auténtico sentimiento del sí mismo. Esto lo podemos recordar como la máxima expresión de esta anulación del ego individual en las sectas que proliferaron, sobre todo en la década de los 70 y de los 80, donde personas muy necesitadas o que vislumbraron que a través del grupo podrían satisfacer ese propósito que venía susurrado por el alma en grupos en los cuales pues, entregaron totalmente su identidad, su personalidad en los 3 niveles. El grupo o gurú se hizo cargo de estos 3 niveles de personalidad y, por supuesto, supuso, como todos sabemos y conocemos, pues una anulación totalmente del yo inferior y generando nada más que grupos de pequeños autómatas que hacían a uno o más líderes, ¿no? Este era un poco el caso extremo que afortunadamente, pues últimamente ya no se dan tantos casos, ¿no? Entonces, la identificación con el grupo para buscar pertenencia y propósito en sí no es algo negativo, pero sí que es importante no perder de vista el horizonte. O sea, quiero decir que lo verdaderamente importante es la plenitud, que la plenitud y la satisfacción
provienen de ese equilibrio, esa armonía entre el desarrollo individual y, por supuesto, con el desarrollo colectivo, con las oportunidades que te va a proponer pues, un grupo espiritual o otro grupo de cualquier tipo. No hay que olvidar que el propósito divino no se realiza únicamente a través de grupos espirituales, sino a través de cualquier colectividad. Esto es muy importante. Y aquí no es que las colectividades espirituales son las que tienen la potestad de desapegarse de ese ego colectivo, sino cualquier tipo de colectividad. Y cualquier colectividad, de lo que estamos viendo en estas jornadas, esa conciencia grupal no es patente de corso únicamente de los grupos espirituales, sino de cualquier tipo de agrupación, de grupo social, político, cultural que se pueda dar en esta nueva era. En el punto 2, ya hemos pasado al punto 2, ¿qué características tienen estas manifestaciones, estos grupos? Ahora sí que nada más que voy a hablar de grupos espirituales, en las cuales ha ido emergiendo un ego colectivo, un ego que ha ido emergiendo pues, como proyección, como exportación de esos grupos, de esos egos individuales que han ido, en lugar de resolver digamos, sus propios retos y desafíos, los han proyectado en el grupo y generando, pues, lo que os voy a comentar, las manifestaciones que os voy a comentar ahora. En los grupos espirituales se caracterizan, pues, por tener, en principio, un objetivo espiritual común. También tienen como propósito pues, ayudar a disolver o trascender el ego personal de los miembros del grupo espiritual. Y esto se consigue, pues, como todos sabemos, a través de prácticas espirituales como la meditación, la actividad de servicio, el estudio de textos de sabiduría o incluso pues, el seguimiento de algún maestro espiritual. A simple vista, externamente, cuando podemos observar a alguno de estos grupos espirituales, puede parecer que incluso pues, todos los miembros han trascendido el ego, ¿no? Porque cuando vemos externamente estos grupos, pues parece que actúan con determinado grado de altruismo y de buena voluntad. Yo siempre me he preguntado qué sucedería en este grupo, en estos encuentros, si en lugar de 3 días estuviéramos 7 o 10. 3 días, 2 días y medio, realmente son 2 días. Son 2 días nada más. ¿Qué pasaría con 7 días? Yo eso es algo que alguna vez podríamos hacer esa experiencia. Una prueba de acción. Bueno, pues estas apariencias, en algunos casos, nada más que es una apariencia de ego colectivo. ¿Cómo se identifica cuando un grupo espiritual pues, tiene determinados rasgos de ego colectivo? Pues cuando se aferran estrictamente a sus creencias, a su visión. Bueno, eso lo voy a comentar después. Ahora, lo más importante, perdonad el corte de la línea, pero lo voy a explicar con más detalle después cuando lo manifieste. Pero lo que os pongo aquí es algo que ya os he anticipado antes, que el ego colectivo manifiesta los mismos deseos que el ego individual. Como os pongo aquí, el deseo de pertenecer, o sea, donde se reconoce esa identidad, de ser reconocido, de ser querido, valorado, muy importante, y sentirse seguro, acogido. Sentirse seguro, ¿por qué? Sentido seguro en el sentido de que tal vez, y esto lo experimentáis aquí, en comparación con otros grupos o en otras circunstancias, no me digáis que aquí no es más fácil exponer vuestras vulnerabilidades de la vida. ¿Es así o no? ¿No contáis con mayor facilidad los desafíos de vuestras vidas, aquellos aspectos que están por resolver, aquellos que ya habéis resuelto? ¿Pero por qué? Porque el grupo espiritual, digamos, ofrece ese ambiente seguro donde uno puede mostrar su vulnerabilidad. Pero no olvidéis que esto sigue siendo una manifestación del ego, como vamos a ver, ¿vale? Como tanto el ego individual como el colectivo buscan ese propósito que le está susurrando el alma
a través, como os he avanzado antes, de la diferenciación de los demás. De esa forma, muchos grupos, cuando se confrontan con otras personas o se encuentran, pues se sienten amenazados o muchas veces la identidad del grupo es cuestionada. Muchas veces, pues, esto no sé si habéis visto muchas veces, incluso en estas jornadas hace muchos años se podían presenciar pues, determinadas confrontaciones, pues, porque había pues, determinada, estoy hablando de hace muchos años, había pues esa autodefensa de las defensas, de los principios y creencias que sostenían a cada uno de los grupos espirituales, ¿no? Estos son pues algunas de las manifestaciones, ¿no? Entonces, se puede decir que tanto los egos individuales como los colectivos pues funcionan como una lente a través de los cuales pues interpretan toda la experiencia. Pero, insisto, esta lente está diseñada para enfocarse nada más que en las diferencias y las distinciones. En el momento en que nosotros nos identificamos, que vislumbramos la conexión de todos los seres, vemos esa interconexión, esa conexión de la esencia divina que radica en todos nosotros, esas diferenciaciones empiezan a desaparecer, ¿no? Es uno de los retos y digamos que es una de las cualidades en las cuales se puede determinar o se puede empezar a vislumbrar la diferencia entre una colectividad iluminada y un grupo espiritual que está, digamos, determinado por un ego colectivo, ¿no? Entonces, fijaros que también, encima aquí resulta, en los grupos espirituales, la presencia del ego colectivo resulta aún mucho más paradójico que en grupos sociales, culturales, políticos, ¿no? Porque justamente el propósito de un grupo espiritual es justamente vislumbrar esa interconexión entre todos los seres, ese sentimiento de unidad, esa actividad de servicio, ese espíritu en el cual pues, todos los que transitamos en el camino espiritual pues estamos persiguiendo, ¿no? Entonces, ¿qué manifestaciones suelen mostrar estos grupos que tienen espirituales, que tienen rasgos o que tienen características de un ego colectivo? Pues el primero que os he puesto aquí, este de aquí, es la identificación con el grupo. Claro, esta identificación, cuando el ego colectivo, digamos, está inundando este grupo espiritual, pues claro, por el sentimiento de amenaza, por la posible amenaza de otros grupos espirituales, pues se aferran a esa identidad, a esa unidad. Y ese aferramiento, pues les conduce a un sentimiento de determinado grado de superioridad o de exclusividad con respecto a otros grupos espirituales, ¿vale? En el sentido de que pues, consideran que bueno, pues, su camino espiritual es el único válido y los demás, pues, desestimando pues, las aportaciones que todo grupo espiritual, sea de un signo u otro, siempre puede realizar, ¿no? Y esto, si hacéis un repaso a grupos espirituales que todavía sobreviven, digo sobreviven porque todavía persisten, pues, sobre todo del siglo pasado, que fue la mayor emergencia y diversidad de grupos espirituales a raíz de la publicación de la doctrina secreta y de toda la tradición teosófica, pues gran parte de los grupos espirituales, a muchos de ellos, pues siguen manifestando este sentimiento de exclusividad o de superioridad, ¿no? ¿Vale? Otro de los de las manifestaciones muy habituales en todos los grupos espirituales que tienen estos vislumbres de ego colectivo son los conflictos internos, ¿no? Y esto, vamos, yo creo que conocemos cantidad de casos en los cuales pues, ha habido una lucha por el poder y el estatus dentro del propio grupo. Esto ha sido algo muy, muy doloroso bueno, doloroso tampoco, porque realmente pues, han conducido a crisis que
pues en este ritmo de evolución eran necesarias para deshacer estas demencias espirituales que ahora os explicaré que se daban en estos grupos, ¿no? Entonces, pues la lucha por el poder, en lugar de enfatizar la humildad y la igualdad que todo grupo espiritual debería de defender, pues esto conducen siempre a competencias internas en búsqueda del reconocimiento. ¿Recordáis lo que hablaba de reconocimiento? La búsqueda de reconocimiento del ego individual, pues una de las formas de buscar ese reconocimiento en el grupo espiritual. Al principio el reconocimiento es casi ya de serie, pero claro, la máxima del ego es que toda búsqueda siempre es efímera. Claro, esta búsqueda inicial, este alivio temporal del reconocimiento cuando uno ingresa en el grupo, pues le lleva a buscar otro tipo de reconocimiento. Y una de las formas de buscar reconocimiento es o bien el protagonismo o bien el control o la influencia del grupo. Esto con respecto a los conflictos internos. Con respecto a los conflictos externos, que también son paralelos a los internos, pues lo que os comentaba antes, conducen a los conflictos con otros grupos, o bien a la disensión, a la fagocitación de otros grupos, o simplemente la ruptura de relaciones con otros grupos, los cuales, en principio, los principios espirituales deberían de conducir en sentido contrario, que sería el de la unidad, de la fusión de los mismos principios. Después, otra de las manifestaciones o consecuencias del ego colectivo en los grupos espirituales es el sufrimiento derivado de la exclusión, porque esto también ha sido muy habitual, muy habitual, en el cual, pues, ante esa línea férrea, dogmática que muchos grupos espirituales han implantado, pues aquellos que se han escapado un poco de la línea oficial, han sido directa o indirectamente han comenzado a ser excluidos. Esto en la sociedad teosófica dio muestras brutales de este tipo de exclusividad, ¿no? O si no ha sido excluido, o bueno, es que las modalidades de exclusión son muy variables, ¿no? Desde las que son directamente a las que son indirectamente, con los vacíos, en los cuales pues, los miembros se sienten rechazados o incomprendidos. Después también otra manifestación es la pérdida de autenticidad espiritual. Claro, cuando el ego colectivo empieza a dominar, a extenderse en todo el grupo espiritual, pues lógicamente esto de forma natural conduce a un alejamiento de la esencia y el propósito original del grupo. ¿Por qué? Porque el interés se desplaza para reforzar aquello que hace sobrevivir, sostener, pero en realidad funciona, como se ha comentado estos días, como una especie de egregor, que es el que está, digamos, gobernando realmente, un egregor de ego colectivo que está gobernando a este grupo espiritual. Por supuesto, hay en otros muchos, eso también ha pasado en estos grupos espirituales, que muchos de ellos han conducido esta desilusión y han conducido una desilusión y desencanto. Pero la culpa, como este que comentábamos, nuestro compañero de Valencia, ha habido una desilusión, desencanto con tanto... Pero claro, el problema no estaba en el grupo, sino cómo él se vinculaba con el grupo y cómo la frustración de ese ego individual en un grupo pues le ha conducido a esa desilusión y desencanto, pero el problema no estaba en el grupo. ¿Vale? Entonces, como conclusión de este punto, bueno, pues aunque los grupos espirituales ofrecen un espacio para el crecimiento y el desarrollo espiritual, es especialmente importante que estén conscientes permanentemente de la posible emergencia de un ego colectivo. Y esto no es que se manifiesta de golpe y de repente, sino que se va manifestando a pequeños rasgos, y ya sabéis pues, que un hábito pues acaba consolidándose, como era un hábito, siembra un hábito y cosecharás un comportamiento, siembra un comportamiento y cosecharás un destino, ¿no? Más o menos así, creo que me he saltado alguno.
El de Táquera. Un hábito y un destino. ¿Vale? Entonces, pues, como conclusión, es fundamental reconocer y abordar el ego colectivo en los grupos espirituales en cualquier momento, ¿vale? Y ahora os daré algunas ideas de cómo abordarlo. He pasado al punto, os he explicado cómo era el ego individual, cómo se manifiesta el ego colectivo en los grupos espirituales, y ahora os voy a explicar un poco la transición, cómo se transita de un grupo espiritual en el cual tiene rasgos o está absolutamente controlado o definido por un ego colectivo a una colectividad iluminada. Entonces, antes de hablaros de la colectividad iluminada, que os la voy a hacer una especie de una topografía de cómo sería una colectividad iluminada, vemos cuál es la transición en un tipo de colectividad y en otra. Y aquí incluyo el término que os he avanzado antes. Cuando una comunidad espiritual se identifica demasiado con las manifestaciones de este ego colectivo, se aleja de la esencia de sus enseñanzas y cae en lo que podríamos llamar una demencia espiritual. Entonces, ¿y esto cómo se soluciona? Pues se soluciona de forma análoga que se soluciona el ego individual. El primer paso para disolver o deshacer esto, Maribel, deshacer el ego, como proponías ayer, es, en primer lugar, reconocer su existencia, ¿vale? Vamos a ver los pasos de este desafío. El primero, como os he puesto aquí, es reconocer, están aquí numerados, lo podéis ver los pasos, el reconocimiento de la demencia de la colectividad. Pues estos patrones se pueden ver cuando podemos vislumbrar ciertos rasgos de dogmatismo. Tú recordarás, Dani, que don Vicente decía que no creemos estructuras espirituales, ¿no? Que creemos... Los grupos tenían que tener las 4 paredes abiertas, completamente abiertas, para que el maestro pueda entrar y trabajar en el grupo. Vale. No esperaba que dijeras eso. Sí, eso es. Organismo. En lugar de una estructura, don Vicente Beltrán Anglada, don Vicente para los amigos, todos somos amigos, pues recomendaba que fuera un organismo. Pero un grupo con las 4 paredes abiertas es sin ninguna estructura. Efectivamente, exactamente. Ventilado a los cuatro vientos. Vale, pues entonces, fijaros, dogmatismo. El dogmatismo que muchas veces el dogmatismo va acompañado, pues, reglamento de régimen interno. Reglamento de tal, o sea, son estructuras que se fortifican. Por lo tanto, hay que reconocer esos rasgos de demencia en nuestra colectividad, si es que es el caso. También hay que reconocer si en nuestro grupo espiritual, pues aceptamos todo de acuerdo con una conformidad ciega, si también nuestro grupo espiritual rechaza cualquier idea externa, o incluso pues en nuestra actividad de servicio pues nos desenvolvemos con una superioridad o exclusividad con respecto a otras tradiciones o con respecto a cualquier interacción que nos pueda aportar algo. Si este reconocimiento de la demencia en colectividad, esta demencia espiritual, el siguiente paso, bueno, aquí he puesto reconocimiento también, pero en el ego sería, en el ego individual, una vez lo reconoces, es observación de esa manifestación. O sea, es reconocer cuando estos rasgos se van presentando en el ego colectivo. Sabemos que tenemos estos rasgos de demencia espiritual, ¿vale? El siguiente paso es, bueno, vamos a observar en nuestra actividad cotidiana cuándo se presentan, y eso es una actividad constante, permanente, siempre, esa observación, ¿vale? Porque, como os digo, esto no es, digamos, esto es tanto un remedio como un sistema preventivo, ¿no? Para todos los grupos espirituales, ¿no?
Por supuesto que obviamente cuando se observa, si esta observación se hace de forma correcta, igual que sucede con el ego individual, esa observación desidentificada nos debe de aportar las herramientas suficientes como para ver que estamos proyectando, que estamos exportando esas disfunciones de nuestro ego individual al ego colectivo. Esas disfunciones que muchas veces se retroalimentan entre los diferentes egos individuales que se manifiestan en ese ego colectivo. Esto es un poco, de una forma muy rápida y sintética, como se... El siguiente paso son también medidas más también de tipo preventivo o prácticas, no, más que preventivo, no, son prácticas saludables que todo grupo espiritual debe de llevar a cabo. Y es no perder nunca la capacidad de fomentar la autenticidad, la individualidad, la diversidad que estábamos comentando en estos días. Esa diversidad enriquece al grupo, pero para eso debe de estar reconocido, debe haber un espíritu para que esa autenticidad y esa individualidad puedan manifestarse, para que cada miembro pueda expresar libremente sus ideas, sus dudas, sus revelaciones, ¿no? Sin temor a represalias o a ser excluido o malinterpretado, ¿no? Por el grupo, ¿no? Y siempre, siempre, siempre promover un diálogo abierto, que los grupos estén dispuestos a escuchar y aprender de otras tradiciones y perspectivas, ¿vale? Hablábamos de la canalización ayer, de los riesgos que tiene, pero no debemos de enfocar nuestro foco de peligro en la fuente de la que proceden, sino en el receptáculo. El receptáculo es, o sea, no vamos vamos a seguir la línea no seleccionando la fuente que es la correcta, sino en la medida en que nosotros fortalecemos en nuestro receptáculo, nuestra conexión con el alma, va a ser realmente esto el criterio que nos va a permitir ser permeables a diferentes tradiciones, a diferentes creencias, a diferentes prácticas espirituales, ¿no? Y por supuesto, nunca olvidar el propósito grupal, el propósito que moviliza y que define al grupo. Eso nunca se debe perder, porque obviamente justamente la expresión de este ego colectivo lo que hace es minar, es como un carcinoma de ese propósito que acaba poco a poco por deshacerlo. Entonces nunca hay que olvidarlo. Entonces, hemos detectado ya esa transición, una transición hacia dónde, hacia una colectividad iluminada. Como os digo, igual esto son rasgos que ya algunos grupos espirituales pueden manifestar. A nivel global creo que todavía es una utopía, pero es importante también, igual que Sagitario, recordáis todos Sagitario, ¿no? No apunta a un lugar concreto, no apunta a una meta, apunta a una dirección, ¿no? Pues en esa dirección esa fecha de Sagitario apunta hacia una colectividad iluminada. Pero ¿qué realmente define exactamente esa colectividad iluminada? ¿Cuáles son las características y principios fundamentales? Pues bueno, para mostrarlo de forma esquemática, como os digo, esta presentación después la facilitaré para la que tenga interés. Pues bueno, lo primero es una intención o un propósito de conexión con lo divino. Entonces, estas colectividades buscan esa conexión constante y profunda con lo divino. Con lo divino, ya sabéis que me refiero, esa conexión con el alma, lógicamente, y con planos superiores. Ya da igual cómo se le llame, Dios, universo, fuente, da igual cómo nosotros le llamemos. Tenemos que ser capaces de trascender ese concepto que diferentes tradiciones o personas o grupos pueden llamar. Lo importante es esa búsqueda de conexión, ¿no? Después, el segundo aspecto es el amor incondicional que debe de estar en estas colectividades iluminadas. Eso es el núcleo, porque fijaros que gracias a esa conexión con lo divino, este amor incondicional ya viene dado. Fijaros que el propósito que desde el ego individual o el significado o aquello que buscaba, ese propósito mayor que buscaba el ego individual
en el grupo espiritual, al final lo va a conseguir y no lo va a conseguir de forma efímera, sino de forma permanente, pero en la medida en que, digamos, sea capaz de trascender ese ego y vincularse con un grupo espiritual desde su aspecto transpersonal, ¿no? Por supuesto que en una colectividad iluminada la humildad es un rasgo absolutamente esencial, porque sin la humildad somos incapaces de abrirnos a otras creencias, a aprender desde los detalles más insignificantes, por muy materiales que sean. Entonces, el rasgo de la humildad es muy importante y sobre todo con la humildad es la mejor medicina para los problemas, las manifestaciones que hemos visto antes del ego colectivo, como la búsqueda por el control, el reconocimiento. Todo esto queda deshecho en el momento en el cual uno empieza a desarrollar ese aspecto de humildad. Por supuesto, la búsqueda constante de la verdad, estar comprometidos con esa verdad espiritual a través de la meditación, a través del estudio, de la actividad de servicio, muy importante, y otras prácticas espirituales. ¿Es importante la iniciación? Sí. Pero como decía don Vicente, cuando uno recibe la iniciación, ya es iniciado. Quiero decir, que uno ya se comporta como iniciado antes de la ceremonia de la iniciación. Por lo tanto, busquemos la verdad sin buscar un propósito, una meta, un objetivo. El objetivo no es la iniciación, es la búsqueda de la verdad. Que después esto viene acompañado con la iniciación. Vale, esto no es un premio, como decía nuestro compañero Jesús. Eso es una mayor responsabilidad. No confundamos iniciación con premio, al contrario, con mayor trabajo, con mayor responsabilidad y trabajo, ¿no? Compasión activa. Esto, no sé si estáis familiarizados con la palabra compasión desde el sentido más de incluso de un curso de milagros, ¿no? No tanto de la tradición cristiana, sino compasión en el sentido de empatía pura, de corazón a corazón. Pues esto es un rasgo fundamental de una colectividad iluminada. Esto para mí, lo de la integridad, es brutal. Yo lo siento, pero a mí es el que más, de los ítems que más me llama, sobre todo, porque en estos encuentros, a ver, no sabía si decirlo, pero lo digo. Lo digo. No lo digo por algo que hayamos vivido en los últimos 3 o 4 años, sino anteriormente. Pues en estos grupos, cuando hablo de integridad, con integridad me refiero que toda esta, digamos, asentimiento, toda esta participación, todo este clima de conexión que se vive en los encuentros, a veces se pierde nada más atravesar esa puerta, ¿no? Y yo he llegado a vivir esto, experimentar en primera carne, pues en estos mismos encuentros hace muchos años, que bueno, aquí había una conexión increíble y después íbamos a las comidas vegetarianas, pero eran comidas vegetarianas. Algunos comían físicamente verduras, una comida vegetariana, emocionalmente se comportaban ya fuera como carnívoros, pero mentalmente casi como caníbales. Entonces, esta integridad es muy importante. Entonces, digamos, no sirve absolutamente de nada venir al oasis y después atravesar el desierto sin agua, ¿vale? Entonces, esto es un poco el agua de vida. El reconocimiento de la unidad. Evidentemente, todo eso es una condición que está ligada a todas las anteriores. Es imposible desarrollar la compasión, la integridad, el amor incondicional, si no vislumbramos la conexión en todo aquello con lo que nos encontramos, no únicamente con el reino humano, sino con el reino mineral, el reino vegetal, con los reinos suprahumanos. Cultivo de la paz interior. Esto nos da una pista, ¿no? Una pista de por dónde deben de ir, por dónde va el paradigma de la nueva era. El paradigma de la nueva era no va a través de las grandes revoluciones donde todos nos agrupábamos en torno a un propósito y ahí digamos, ese ego colectivo era el que lo dirigía. Es al contrario, es gracias a la revolución de los corazones, de la paz interior, realmente los que podemos empezar
a desarrollar y evolucionar a través de esa serenidad y equilibrio un nuevo mundo. El respeto por todas las tradiciones espirituales. ¿Quién no puede aprender algo del resto de tradiciones que nos vayamos encontrando? Todas tienen su propia verdad y su propia belleza. Recordaréis en el documental de Samadhi la parábola de los 5 monjes zen ciegos en torno al elefante. Cada tradición está mostrando una verdad. Entonces, si tenemos esa compasión, esa capacidad de desarrollar esa interconexión, pues es absolutamente natural que respetemos todas las tradiciones espirituales. Y, por supuesto, un aspecto, el crecimiento el compromiso con el crecimiento espiritual, es algo que va definiendo mucho. Ayer se habló, me gustó mucho la expresión o hacer referencia al camino probatorio, del discípulo probatorio, ¿no? Pero uno de los factores que definen el avance del discípulo probatorio al discípulo aceptado es el compromiso con el crecimiento espiritual. Compromiso que ya extiende a todas las facetas de su vida. Un compromiso que requiere valentía, que requiere voluntad, amor y sabiduría, ¿no? Por lo tanto, esto es, digamos, lo que os he mostrado, son las características que tendría una colectividad iluminada. Pero, ¿cómo favorece estas colectividades iluminadas al desarrollo del plan divino? Pues actuando en primer lugar como espejos de conciencia. Si estas colectividades comienzan a reflejar una conciencia más elevada, mostrando a los individuos un camino más allá del ego, al interactuar con estas colectividades, las personas son desafiadas a reconocer y confrontar sus propios egos individuales, facilitando así esos procesos de autocrecimiento, de autodescubrimiento, ¿no? Eso es una forma. Otra también, proporcionando herramientas para la transformación. Estas colectividades iluminadas ofrecen herramientas, técnicas, enseñanzas que ayudan a los individuos, por supuesto, a trascender el ego individual. Un paso ineludible que no se puede soslayar, como hemos visto, con la pertenencia a un grupo, por muy espiritual que sea. Después también, los grupos, estas colectividades iluminadas también deben de crear espacios sagrados. Crean espacios donde el ego tiene poco espacio para operar, pero no porque se prohíba, no porque se determine, no porque se señale. Al contrario, son lugares de paz, amor y unidad, donde las personas pueden experimentar esa conciencia en estos espacios y en estos vínculos que se pueden establecer con estas colectividades. Y, por supuesto, fomentando. Estas colectividades fomentan en sus actividades de servicio, en su expresión, en la integridad de su vida, de la vida de cada uno de los miembros, fomentan la unidad y la conexión, ¿no? Entonces, este sentimiento que trasladan de conexión, pues ayuda a disolver naturalmente el ego, ¿no? Por supuesto que ayudan a acelerar el cambio planetario sirviendo a un bien mayor. Ese es el objetivo principal. Digamos que el desapego de las influencias magnéticas del ego, pues es un medio únicamente necesario que hay que atravesar justamente para alcanzar los propósitos de ese bien mayor, ¿no? También con todas estas actividades lo que procuran, lo que realizan es un efecto dominó, es viralizar este efecto. Un grupo espiritual con estas colectividades iluminadas iluminan esto, trasladan ese espíritu de colectividad ausente en cierta medida de ese ego colectivo, y digamos que esto se viraliza a través de los diferentes canales de conciencia y de comunicación que puedan tener con otros seres individuales, con otros grupos espirituales. Y, por supuesto, lógicamente, pues encarnando todos los valores universales más relevantes, como hemos comentado, el amor, la compasión, la justicia, la paz. De forma que se encarnan valores universales, pero ayudan al plan divino, modelando, sirviendo como modelos, tanto para grupos como para individuos.
Entonces, pues ya en el último punto, ya acabo, no sé cómo voy muy mal, me he excedido muchísimo. Las colectividades iluminadas pues, desempeñan un papel esencial en la evolución de la conciencia. Y bueno, aquí también os he comentado que este viaje del ego individual a esta conciencia grupal es un proceso fascinante. Un proceso fascinante porque a medida que evolucionamos individualmente, también estamos ayudando a evolucionar colectivamente. Entonces, esta conciencia grupal de la que estamos comentando, pues refleja cómo un conjunto de individuos puede percibir, pensar, sentir y actuar como una entidad unificada. Y esta conciencia colectiva tiene el poder de influir mucho más allá de nuestro ámbito individual como grupo, en el sentido de que puede llegar a influir pues, en la dirección de sociedades enteras, determinando valores, normas, comportamientos dominantes. Voy a acelerar, definiendo y agrupando y acabando ya los 4 rasgos más importantes, si los tuviera que resumir para transmitirlos más fácilmente. Una colectividad espiritual iluminada se esforzaría por trascender el ego, tanto individual a nivel colectivo, promover la unidad, no únicamente la unidad del grupo, sino también la interconexión inherente de todos los seres humanos, fomentando la comprensión mutua mediante el diálogo, la escucha activa, la empatía, la compasión y creando espacios donde eso llega a ser posible. Y, por supuesto, sirviendo a un bien mayor. Muchas gracias. De 11 a 11:30 teníamos asignado el coffee. ¿Te tomas 15 minutos para preguntas? Sí, está bien. Adelante. De forma ordenada, preguntas al conferencia. Vale, sí. Por cierto, doña Elena, un placer escucharle. Hablabas de todo esto, y está muy bien. Yo pensaba en este grupo, ¿no? ¿Y tú crees que ya hemos dado unos pasitos para dejar el colectivo y estamos empezando a estar en... Of course. Desde luego. Porque yo esta vez he visto bastante conexión, ¿no? Entonces me ha parecido que ha habido una conexión. Tú que llevas muchos años aquí, puedes apreciar la energía que... Absolutamente. Ya está contestado. Y ha habido como... A veces había como cosas que sobresalían más que otras, esta vez para parecer que había una más. Y fíjate, Elena, que si recuerdas las disensiones que había, eran por temas absolutamente banales, como la hora donde se hacía, el sitio donde se hacía, que si Alicante era más, y si no es en Alicante yo no voy. Pero verdad que cosas muy banales. Detrás de eso había un ego. Efectivamente. Que cogía esas cosas mínimas, bueno, para poder disfrutarse y de paso manipular. Mira, el tiempo lo cura todo. Y la ley del karma sacó del grupo unos cuantos. No voy a decir quiénes son. Pero son los que decían que yo era algún dictador y les obligaba a pensar de una manera. Tú estabas presente en algunas reuniones. Pero se me ha olvidado todo. Bueno, pero a mí no se me olvida que se me acusara de que yo imponía la nota clave. Fijaos, imponía la nota clave y el lugar. Mi obligación ha sido siempre buscar la información y presentarla. Si la gente la voló votar, es como si votamos al partido Pepito y al partido Juanito y luego nos quejamos. Pues oye, no lo votes. Cambiamos. Aquí siempre ha habido libertad. Lo que pasa es que había algunas personas, uno en concreto que se folla de todo prácticamente, y si no se tocaba su punto de vista, mucho leo, mucho fuego, pero francamente poca capacidad de encajar en organizaciones. Cuando vamos así por la vida, pues que no se puede ir adelante. Lo estoy juzgando a la persona, que es lo que viene el grupo. Por tanto, eso no es espíritu grupal. Antes había el tema de la organización. Debemos ser organismos, pero os voy a decir una cosa. Vivimos en un país latino. En catalán tenemos una expresión, campi y publi, hago lo que me da la gana, prácticamente. ¿Qué pasa?
o hay un mínimo de organización, y aquí la organización es buscar con tiempo el centro y elegir la nota clave para trabajar en algo concreto. Luego lo demás se acabó. Ahí se acaba la organización. Ahora, esto de poner tal día hay que hacer los pagos, eso se tiene que cumplir. Afortunadamente aquí no ha habido problemas. No hemos tenido problemas. La anterior vez sí que hubo dos que me enviaron una fotocopia que era de una transferencia que no habían hecho. Pero bueno, eso es un tema que el marrón. Y nada más. Aquí no ha pasado esta vez. Bueno, quiero felicitarte porque era una presentación muy clara, muy clara. Yo creo que es un buen elemento para empezar a trabajarnos todo esto y llevarlo a la vida vivencial de cada uno de nosotros en el grupo. Te ofrezco la presentación para que la trates como propia en un programa de radio. Varios de estos temas los hemos tratado. Varios de estos temas. Y yo quisiera puntualizar en dos cosas, ¿no? Ahí decía atención plena y humildad, ¿no? Eran dos cosas que se planteaban. Y cuando, digamos, hay un salto, cuando uno se mira con atención plena y con humildad, que la humildad es la capacidad de ver lo que hay, para mí, y para otros. Entonces, si uno se pudiera ver el ego que te está dominando, cuando se mira hacia adentro con humildad, eso sería un avance, ¿no? Bueno, pero evolucionamos hacia el grupo, y en el grupo se genera el ego grupal. Entonces también la capacidad de ver dentro del ego con humildad y reconocer los errores que está teniendo el grupo, para poder hacer el otro salto a la comunidad iluminada. Y hoy estoy más sintético que nunca. Y respecto de la parte de la colectividad iluminada, quisiera puntualizar que no hay diferencia entre adentro y afuera, ¿no? A veces miramos los grupos y estamos viendo afuera cómo funcionan, pero cuando hay colectividades iluminadas es porque ahí en esos grupos hay discípulos que están relacionados con maestros en lo interno, pero lo interno y lo externo están unidos. Entonces, un poco las colectividades iluminadas no es un logro de la personalidad o de nuestra inteligencia para formar una colectividad iluminada, sino que es la expresión de las ramas de la jerarquía. Sí, hay una palabra que va apareciendo siempre sucesivamente en charlas o en los libros cuando lees, que me gustaría escuchar, no solo de ti, quizás como exponente, sino cualquiera del grupo, que matizara un poco esta palabra, el significado, y me refiero a la palabra amor. Normalmente conocemos acepciones como aquella que expresa lo que es el amor filial, el amor maternal, el amor platónico. Pero cuando aquí hablamos de amor con mayúscula, se supone de que hay una acepción muy superior a la interpretación desde el plano emocional. Es decir, nos tendríamos que ir a una definición mucho más elevada, como cuando estamos enfocando el significado de la palabra amar. Entonces, ¿qué es ese amor? ¿Cómo se puede definir, no de una manera emocional, el amor del que expresamos cuando nos referimos a este atributo divino, y que su sinónimo, su explicación, su definición sea tan clara como cuando tú defines un coche, un elemento mecánico con 4 ruedas que debido a un motor pues puede ir a diferentes velocidades. Lógicamente hay los distintos tipos de coche, hay los distintos tipos de amor. Habrá pues el distinto, el modelo de una manera determinada. Entonces, ¿cómo se puede matizar más este amor? Y aquí
lo lanzo a todo el grupo, no solo para ti como el ponente, sino que cada quien su concepción particular de lo que entiende por esa palabra amor. Te respondo rápidamente porque ya habla demasiado, pero yo empleo amor desde una perspectiva científica. Esto es un juego de palabras, atentos. No quedaos con esto. ¿Por qué científica? Porque hablo amor con ciencia. Con ciencia. Pero no de ciencia, todo junto, con ciencia, era una broma. Sí. Quiero decir que el amor al que yo me refiero, de una colectividad iluminada, es aquel que proviene de la conciencia. Hay dos tipos de amor, se podría decir. Aquel que está destinado a satisfacer las necesidades del ego individual y aquel que procede del alma. Así dicho muy sucintamente, porque esto no daría únicamente para una jornada, sino para un encuentro, sería una nota clave para un encuentro, para abordar la pregunta que has hecho y por lo tanto no hay tiempo. Pero evidentemente que yo cuando hablo de colectividades iluminadas me refiero a un amor consciente, un amor que no está destinado a satisfacer las necesidades del ego. Amor que todos conocemos, que satisface a un nivel físico, puede ser a un nivel emocional o a un nivel mental. Yo, con respecto a las comunidades iluminadas, me refería lógicamente a un amor consciente que digamos que no va destinado a una necesidad, sino es como un río que fluye y nos revuelve por todo nuestro organismo, pero no se queda dentro, sino que fluye hacia todo el resto de la humanidad. A eso es a lo que me refiero, pero así rápidamente. Primero... Yo ya no sé si intervenir después de todo lo que habéis dicho tan profundo. Yo solo quería primero darte las gracias porque estaba tan claro que a veces esto del ego. De hecho, quería expresar que yo siempre, fíjate, que he creído que el ego no tenía esa llamada que el alma hacía, sino que era la personalidad con la cual nos hemos ido forjando por la escuela, por tus padres, porque a ver si eres alguien. Porque ¿cómo que no sabes esto o lo otro? Afírmate. ¿Entendéis esto? Entonces, cuando tú has hablado de eso, para mí ha sido un descubrimiento. Mira que igual el ego ha tenido siempre y sigue teniendo una connotación negativa y casi que no lo queremos ni vernos, bueno, que no lo quiero ver. Pero que no le he quitado oyéndote esa connotación negativa. Porque al fin y al cabo, de alguna manera, nos hace ser quien somos y ser llamados, digo yo, en lo básico que yo soy muy básica. Es el vehículo que requiere el alma para expresarse en los planes más densos. Eso. Los planos. ¿Sí? Bueno, yo he hecho una falta quizás, eso es una expresión maravillosa. Lo que pasa es que, claro, intentar evitar el ego individual y colectivo es como intentar saltar fuera de su sombra, ¿verdad? Es imposible casi, dentro de lo que somos y vivimos. He hecho un poquito de falta quizás el considerar el modelo de liderazgo, la importancia que tiene o no tiene el liderazgo dentro de estas comunidades espirituales, porque en general nosotros estamos acostumbrados a la presencia de un líder carismático que de alguna manera influye, inspira, etcétera, etcétera, en el grupo, y la importancia cuando desaparece, que los grupos pueden incluso desaparecer. Lo he comentado, que hay algunos grupos que yo creo que es una condición que no es una condición sine qua non, que en algunos casos puede haber, por las características del grupo espiritual, puede haber alguien que un poco tira un poco en función un poco, yo creo que de la evolución de los miembros de este grupo espiritual, pero no es una condición sine qua non, yo creo. Yo creo que es más importante ese compromiso, esa valentía con la búsqueda de la verdad y, por supuesto, es la esencia de la ponencia, ¿no? O sea, evitar, digamos, esa exportación del ego individual al colectivo, porque realmente lo que se consigue con las colectividades iluminadas es un liderazgo de todo el grupo espiritual, que realmente es el objetivo final, porque incluso el liderazgo de algún miembro del equipo o del grupo espiritual es un aspecto transitorio, no definitorio de un grupo espiritual, porque si no estamos contradiciendo un poco todo lo que estábamos comentando, ¿no?
Claro, y también fomentar el surgimiento de las singularidades individuales. Y cada uno tiene sus cualidades que se suman todas al grupo y el grupo se vuelve un grupo líder por lo que representa, ¿no? Pero sí, a veces hay gente que tiene un poquito más de presencia y va tirando del grupo, pero si es una especie de liderazgo inteligente y amoroso, Claro. va a fomentar la aparición de la singularidad de los miembros del grupo. Y que sea provisional, como usted comentaba. Ese es el trabajo. Es provisional, totalmente. Y digamos que justamente ese liderazgo provisional, si hay que prestar especial atención a, digamos, a esos retos que puede plantear esa exportación del ego individual al colectivo, ese liderazgo es el que más atención y más riesgo corre, porque el ego, conforme avanzas en el terreno espiritual, en el camino es más sutil y es más fácil hacer un bypass espiritual o desarrollar un ego espiritual que se confunda con el propósito de luz. Esa es la clave. Isabel. Sí, bueno, yo era sobre el tema anterior, que era sobre el amor, que a mí me parece que el amor también es una decisión que implica renuncia. La decisión de amar renunciando a partes egoicas de lo mismo. Y con lo que decías de los líderes, pienso que para que funcione bien un grupo no es súper necesario, pero que va siempre bien que haya gente que tenga más voluntad, que se dedique más y que con esa fuerza que tiene esa persona, pues ayude al resto. Sí, es un facilitador a lo que te refieres, es un facilitador. Porque si no estamos cayendo en el dogmatismo de las tradiciones cristianas y similares, que este liderazgo se convierte en un intermediario, como un intermediario que lógicamente establece el control destinado a los objetivos del grupo, no a los objetivos individuales, o bien de la estructura o de estos intermediarios. Sí, perdona. Pues bueno, lo que quería decir es que la conciencia grupal ya está operando en este grupo, no de ahora, sino desde hace tiempo. Sobre todo, me voy a referir a partir de la pandemia, que hubo un corte y luego retomamos, costó un poquito, pero pensando en los temas que tocamos desde la pandemia hasta ahora, han sido sugeridos por esa alma grupal, por la conciencia grupal, que está preparando el grupo para algo, entiendo. Porque hablamos del concilio de Shambhala en el 2025, ese fue un tema que tocamos. Luego se habló del silencio, que ese fue el siguiente. Y ahora de la conciencia grupal. El grupo tiene una inspiración por parte de ese alma grupal, o yo no sé, pero está inspirado por los temas que hemos ido tocando, por esa preparación que tenemos. El silencio es el silencio de lo interior, de la personalidad. Luego viene que reflexionemos sobre lo que es la conciencia grupal. Y el siguiente tema va en el mismo trascender. Entonces, es muy sencillo y a la vez es complicado, porque estamos muy apegados a lo que es el ego. Pero simplemente se nos pide que estemos atentos, muy atentos, nos escuchemos con mucha profundidad desde el corazón y que la mente esté en silencio cuando nos escuchamos, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando? Pues que el grupo va hacia la expresión de eso, de lo que has explicado, hacia la expresión de una colectividad iluminada, que seguramente, por lo de Plutón en Acuario y todo esto, nos va a dar un empujón, pero se nos está diciendo, tenéis que ir por ahí, por donde, por silenciar el ego, por pensar más en el grupo, por tener en cuenta el grupo, y que nos transformemos, porque es que es tan necesario en estos momentos esa transmutación de cada uno de nosotros y el papel de los grupos, y que seamos ese espejo y esa irradiación de valores que nos explicaban muy bien. Entonces, yo creo que de alguna manera estamos ya siendo guiados
por esa conciencia grupal. Así que gracias, porque lo hacemos entre todos, entre todas. Bueno, yo en principio tengo que agradecer enormemente la exposición que has hecho. Tengo que manifestar que yo no pertenezco a ningún grupo, pero en la exposición que has hecho, digamos, he encontrado mi puesto, mi situación. Perdona, no perteneces a ningún grupo espiritual. Sí, pero ninguna institución. Vale, ¿Vale? pero igual a un grupo familiar, social, cultural sí que perteneces, ¿no? Bueno, ahí es donde voy. Vale. Digamos, en los formatos de los grupos, la evolución del grupo y tal, yo no pertenezco ni he pertenecido nunca. Entonces, siempre, digamos, me he encontrado con una cierta, yo qué sé, diferenciación, porque no sabía cómo ubicarme. En la exposición que has hecho, me ha permitido encontrar mi lugar, ¿vale? Y ese lugar es en la búsqueda de la espiritualidad, pero no a través de un cauce en concreto, pero viendo la espiritualidad en todo aquella manifestación, grupo o entidad o lo que sea que la busque. Entonces yo siempre me he sentido identificado con eso, con la búsqueda, pero no nunca de una forma, digamos, organizada. Pero siempre aprovechándome de quien trabaja en la organización. Es decir, yo en este momento siento que yo tengo que agradecer que exista este grupo y los que haya por el mundo. Porque, digamos, es el canal del que yo me aprovecho para, digamos, satisfacer mi búsqueda personal. Pero que en las diferentes fuentes, yo siempre encuentro algo en esas fuentes, sin catalogar cuál es la mejor o la peor. Mi ego a lo mejor sí que me puede decir esta estructura o esta forma de pensar o estos maestros, o sea, me parece más apropiado, menos apropiado y tal, pero lo dejo en un segundo plano. A mí particularmente lo que me interesa es si es un camino para la búsqueda. Y me interesa siempre que encuentro una fuente grande, una fuente pequeña y tal. Hay agua clara, ¿vale? Alguna tengo que apartar las hojas, ¿vale? Para poder beberla, pero me interesa mucho. Eso particularmente también me pasa en un modelo que es muy fácil de entender. Yo me reconozco como una persona políticamente muy interesada. Entiendo que es el vehículo para, digamos, organizar una sociedad. Lo que decíamos, ¿no? Quizás la democracia es el formato más perfecto, por decirlo de alguna manera, a nuestro alcance, y dentro de eso, izquierda y derecha, yo soy una persona que me identifico con la izquierda. Pero yo no pertenezco a ningún partido, porque siempre me ha parecido que me iba a limitar, en mi conocimiento, pero reconozco que los partidos, las organizaciones, son el instrumento necesario para organizar esas voluntades y de crecimiento y tal, ¿no? Entonces me pasaría lo mismo. Pero yo tanto me puedo encontrar en una reunión de ácratas de no sé qué, como los que están ahí, digamos, quemando containers, por decirlo de alguna manera, y tal. Evidentemente, hay cosas en esa expresión de la lucha por la justicia que yo, digamos, no estoy de acuerdo, no me gusta y tal, pero la esencia, lo que mueve, digamos, esas energías incontroladas
un poco organizadas, también las reconozco ahí, ¿no? Salvo que haya problemas mentales o lo que sea, ¿no? Entonces, para no alargarme más, te agradezco enormemente en la exposición porque yo me he encontrado ahí mi sitio, ¿vale? Y tú, digamos, al reconocer todas las fuentes, al sacar el elefante a pasear y tal, digo, ostras, pues de verdad, gracias enormes. ¿No? Pues lo dejamos aquí ya. Vale, muchas gracias.